Estoy todo desencanchado, disculpen ustedes. Vamos a pasar a lo que la palabra de Dios tiene hoy para nosotros. Y antes de comenzar, quiero compartir que fue un poquito complicado porque Mark me preguntaba qué iba a predicar de Romanos. Y no podía decirle que no iba a predicar de Romanos. No le mentí, porque si no ya me hubiera dicho él, oye, es que no le mentí, nada más que es un poquito complejo darle la vuelta cuando estás tratando de preparar algo especial y sobre todo estamos en ese proceso, tenemos un programa para darle continuidad a los pasajes en Romanos, pero bueno, se los comparto porque fue algo curioso. Hoy vamos a estudiar o vamos a hablar un poquito, va a ser un tema diferente respecto a misiones y respecto a la misión que tenemos nosotros para con Dios. Si bien sí es un mensaje especial por el 25 aniversario de Mark como misionero aquí en México, recordemos, se trata de Dios, se trata de lo que Dios ha hecho y Él nos llama, Él llega el momento en que nos habla, ¿sí? Y yo creo que ya lo utilicé alguna vez y una de la serie de películas que más me han gustado han sido las películas de Terminator. Em, quizás todos conocen, ¿no? De lo que se tratan esas películas. Básicamente, una inteligencia artificial se quiere apoderar del mundo, exterminando a la raza humana y los sobrevivientes en el futuro mandan a un viajero, un soldado que viene para salvar primero a la mamá del futuro líder de la resistencia contra las máquinas y y bueno, después hacen un enredo temporal, etcétera. Y, bueno, no importa la película en sí, sino que en una de las últimas películas hay una escena que Moni sabe que me dejó frío. Es una escena que para mí representa mucho y es cuando el líder de la resistencia está por mandar al soldado para proteger a su mamá. Dicho sea de paso, el soldado es su papá, es el papá del líder de la resistencia. Y todos los soldados saben que la misión consiste en ir a proteger a Sarah Connor, pero ya no vas a regresar y vas a morir para cumplir esa misión. Y cuando John Connor pregunta, ¿quién va? La respuesta de los soldados es apabullante. Empiezan, yo, mándame a mí, yo. Y se empiezan a pelear entre ellos para ir a cumplir esa misión suicida. Yo, y están gritando. Para mí es una escena porque en algunas ocasiones Dios puede precisamente pedir algo así. La misión que vemos aquí es, en lo que quiero hacer hincapié más bien, es en la reacción de los soldados. Olvidémonos de la trama de la película, la reacción de los soldados. No importa cómo, no importa el resultado. Lo que tengo es la convicción de obedecer a mi líder, sea cual sea el costo. Este tipo de reacción debería ser la que tiene aquel que, movido por su convicción, responde al llamado del Señor. Y todos, hermanos, todos tenemos un llamado, todos. Unos se va a ver más que otros, tal vez. Pero pienso en algún predicador cuyo nombre no recuerdo, que ni siquiera sabía leer. Pero era tal su convicción de predicar la palabra en la sierra que básicamente memorizó la Biblia para poderla predicar. Caminar 4, 6 horas nada más para llegar a una iglesia y después regresar. Eso es una misión. Cada cristiano tiene un llamado. ¿Y saben cuál es, hermanos? ¿Cuál es su llamado? ¿Alguien sabe cuál es su llamado en general? Predicar el evangelio, ok, sí. Obedecer al Señor. Obedecer al Señor.
Y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo. Perdón, es que como que el cable me estorba. Esa parte es la que nos cuesta mucho trabajo, muchas veces, obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque va contra nuestra convicción, contra nuestros gustos, contra lo que yo quiero. Y en cuanto algo es señalado, lo rechazo, me defiendo, doy justificaciones. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado, sí, dar las buenas nuevas, es correcto, pero es obedecer. Y responder a este llamado requiere fe, valor y confianza en la soberanía de Dios. Obedecer sin dudar, como Abraham. ¿Qué información recibió Abraham cuando Dios le dijo, salte de tu casa y de tu parentela? Nada. Además, lo único que recibió que fue una orden. Se paró y obedeció. Como dicen de los soldados, brinca y la respuesta tiene que ser, ¿qué tan alto? O más adelante, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Un hijo. Y después, ¿qué le pidió que hiciera con ese hijo? Que lo sacrificara. ¿Y qué hizo Abraham? Agarró sus siervos, agarró sus animales, agarró a su hijo y se encaminó. Obedeció sin dudar. Nuevamente, hermanos, responder al llamado, obedecer a Dios, requiere fe, valor y confianza en la soberanía de Dios. Eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo. Este tipo de lealtad, este tipo de respuesta es la de cualquiera que, acompáñenme por favor a Josué, capítulo 1. Este versículo es muy conocido. Josué 1:9. ¿Soy yo o hay problemas con el sonido? Josué 1:9. Este tipo de lealtad y confianza tiene la base precisamente en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, salud, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Creemos esto, hermanos? ¿Lo crees? ¿Que Dios va a estar contigo donde quiera que vayas? ¿En lo que sea que te pida? Y puede ser algo grande como abandonar tu país, pero puede ser también algo como deja de hacer esto. Deja de pensar en ti, lo que hemos estado aprendiendo en Romanos. Mis intereses no importa. ¿Cuáles son los intereses que me deben de importar? Los de mis hermanos. Piensen en esto, hermanos. Piensen en lo que les comento sobre esa lealtad. Dios no comisiona solamente hombres para que salgan de su país o vayan a la sierra o vayan a otro estado a predicar el evangelio. No, Dios también te da comisiones que muchas veces son cosas cotidianas. Cambia esta forma de pensar. Ya no hagas esto, ya no hables así. Pero nos resistimos. Y le decimos a Dios, no. Meditemos un poquito en esto, porque muchas veces nos atrevemos a decirle a Dios, no. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Padre, quiero rogar que tú seas el que hable y no yo. Que tu palabra sea claramente predicada, no ideas personales, Señor. Ponemos en tus manos nuestras mentes y corazones para que sean enfocados en ti, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos por favor a empezar esto porque hay una misión y fue correctísimo lo que me dijeron algunos aquí cuando pregunté cuál es la misión, cuál es la encomienda que Dios nos ha dado. Predicar el Evangelio. Exacto.
No puedes predicar el evangelio si no obedeces a Dios. No puedes decir, voy a hacerlo porque esa es la encomienda que me manda Dios, pero hay otras cosas que te brincas. Vamos a ver, por favor, ahí en Isaías, capítulo 6, versículo 8. Esto en el contexto cuando el profeta está teniendo una visión de estar delante del Señor. Dice Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Una pausa aquí. Esta pregunta es una pregunta retórica. La visión que está teniendo el profeta Isaías de Dios teniendo una duda, pues es una pregunta, es solamente el pie para que Isaías haga lo que Dios le está mandando. ¿Alguien es necesario para Dios? No. Si Isaías no hubiera respondido, Dios manda a otro. Pero saben una cosa, era un mensaje que no iba a ser escuchado. Imagínense eso. Un pueblo que no va a escuchar, que Dios dice, voy a cegar sus oídos, voy a cegar sus ojos, voy a tapar sus oídos, básicamente. Pero vamos a continuar ahí en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero saben, el contexto me impresiona porque ¿qué acaba de ver Isaías al Señor? Y dice, me voy a morir. Porque vi al Señor, porque soy de labios inmundos, En otras palabras, soy un pecador. Veo a Dios, voy a morir. Pero ahí vemos la belleza del Evangelio, la belleza del perdón de Dios. ¿En qué? En que es Dios el que manda a un ángel para que le limpien los labios, un símbolo de que Dios es el que perdona el pecado, Dios es el que soluciona el problema entre el hombre y Dios, porque hay un problema, ¿cuál es? El pecado de Isaías. Ay, pues qué pecado cometió cualquiera, porque dice la Biblia bien claro que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente la bendición de Dios de darnos el perdón, solo porque Dios es el que dice, yo te perdono, yo te limpio, entonces Isaías puede decir, heme aquí, envíame a mí, yo voy, yo voy. Por eso es que me emociona tanto esa escena que les platico de la película. Yo voy, pero no es nada más, esos soldados de la película no están diciendo, yo voy porque, no, yo estoy preparado para ir. Estoy respondiendo a tu llamado, pero estoy en condiciones de responder ese llamado. Isaías lo estaba claro. Al principio no. ¿Qué fue lo que pensó en cuanto vio la majestad de Dios en un sueño, una visión? Me voy a morir porque estoy viendo a Dios. Y es lo que pasaría con cualquier ser humano no redimido y ve cara a cara a Dios. Y entonces Dios interviene. Y eso es lo que hace Dios para ti. Si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, créeme, estás sumido en tu pecado. Vas al infierno. Pero solamente por gracia, porque Dios es bueno. Entonces envió a Jesucristo a morir en la cruz, resucitar, ser glorificado para el perdón de tus pecados, para que puedas decir también con honestidad, heme aquí, yo estoy aquí, no sé para qué, pero mándame. Esa es una disposición para obedecer. Obedecer nos cuesta trabajo, ¿sí o no? A todos, no importa la edad. Tengo aquí a los más jóvenes. ¿Les cuesta trabajo obedecer? Uy, no tienen idea. En su propio corazón. Siempre va a haber algo a lo que no queramos obedecer. Heme aquí, envíame a mí. He escuchado muchas veces eso, yo quiero hacer esto, yo quiero tocar, yo quiero enseñar, yo quiero... ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? 25 años de marketing misionero, pero ¿cuánto tiempo antes tuvo que pasar en preparación previa para poder venir? No levantó la mano, dijo yo voy y ya. Tuvo que pasar por un proceso.
Y si no eres obediente a Dios, créeme, esa convicción tampoco va a durar. Puede uno así, con el hervor del momento, decir yo. Pero si no obedeces a Dios, se te pasa. Por eso es que es tan importante tener la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante obedecer al Señor. Obedecerlo con esa convicción absoluta, esa confianza en la soberanía de Dios. Acompáñenme, por favor, ahí en sus Biblias, a Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 9. Nuevamente, quienes me respondieron, predicar el Evangelio, esa es la encomienda del Señor, es correcto. Es correcto. Dice Hechos 1, 6 al 9. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho, estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En este pasaje tenemos detalles que debemos observar. Todos hemos leído este pasaje, todos lo hemos leído también la parte que está en Mateo, al final del Evangelio, según San Mateo. Todos lo conocemos, pero tiene unos detalles bien importantes aquí en Hechos. En primer lugar, veamos a los discípulos. Veamos a aquellos que ya habían visto al Señor morir, ya lo habían visto resucitado. Lo más lógico sería, están perfectamente preparados para obedecer al Señor, ¿verdad? Pues no. No, todavía les faltaba más capacitación. ¿Por qué? Porque vemos ahí, vamos a regresar a Hechos 1, 6, 1 del 6 al 9, dice la segunda parte del versículo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, no entendieron nada. Porque ellos seguían con la mira en las cosas de abajo, en las cosas terrenales. Todavía no entendían. Y no los culpo. Si nuestro país estuviera sometido a otro país durante mucho tiempo, ¿en qué tendrías la mente? Pues en quitártelo de encima. Y eso es lo que ellos querían. Quitarse de encima a los romanos. Eso en primer lugar. Tenían la vista puesta hacia abajo. No veían para arriba. Entonces, ¿qué hace el Señor? Vamos a ver el segundo detalle que debemos observar. La respuesta del Señor es contundente. Es como piedra. Es dura y firme. Lo vemos ahí en el versículo 7 y 8. No les toca a ustedes saber. Simple, sencillo. Yo no veo aquí a los apóstoles, ay, bueno, pero pues dinos, o sea, ¿qué te cuesta? O sea, no les toca saberlo. Pero van a recibir poder cuando reciban el Espíritu Santo, primera orden, hay que esperar el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está la orden. Ese es el segundo punto. Les deja una comisión, llevar el Evangelio, pero tienen que, fíjense, tienen que esperar. Cualquiera diga, sí, les dijo, vayan a predicar el Evangelio, vámonos, ahorita. No, tienen que esperar, porque no es por sus fuerzas, sino por el Espíritu Santo, por lo que Dios hace. Y hermanos, si ustedes predican el Evangelio a una persona una y otra vez, no te des por vencido, porque no es tu esfuerzo. No ceses de orar, porque no es tu esfuerzo, es el Espíritu Santo el que toca los corazones, el que cambia las mentes. Vamos a continuar. El punto 3 les deja la gran comisión, ser testigos. Empieza desde adentro y se va expandiendo. Y saben una cosa,
Con los varones hemos estado estudiando el libro de Hechos y definitivamente tampoco pudieron solos. Tuvieron que recibir un empujón de Dios llamado persecución y asesinato de Esteban para salir corriendo y entonces sí dispersarse y entonces sí propagar el evangelio. Por nuestra propia iniciativa no queremos obedecer a Dios. Pero Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si estás pensando, no, yo sí quiero obedecer a Dios siempre. No, estás mintiéndote a ti mismo. Y cuando dices, no, es que los míos sí obedecen sin preguntar, no es cierto, estás engañándote a ti mismo. Porque nada podemos hacer sin el poder del Espíritu Santo que no sea pecar. Eso es lo único que nos sale perfecto y sin ensayar. Pecar. ¿No lo dice la Escritura? ¿Cuál es el deseo del corazón de continuo? Hacer el mal. No nos engañemos, necesitamos a Dios para poderlo obedecer. Necesitamos depender de Él, confiar nuevamente en su soberanía. El objetivo de estos hombres es expandir el mensaje del Evangelio cuando el Espíritu Santo llegue a residir en cada creyente de manera permanente. ¿Cuál es el mensaje? Y este mensaje sigue vigente. Este mensaje es para ti. Si tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, aquí está el mensaje, Hechos capítulo 3, versículo 19, que dice, así que arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso. Si tú no tienes tu fe en el Señor Jesucristo, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo, porque no hay nada más, no hay otro recurso. La palabra de Dios es clara y nos lo sabemos porque en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay más que agregar. Si tú le agregas cualquier cosa a la fe en Cristo, sea una persona, sea una oración, sea una figura, sea lo que sea, si tú le agregas algo a la obra de Cristo, olvídalo, ya no estás creyendo en Él nada más. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese es el mensaje. Ya tenemos el mensaje, ¿sí o no? Ya lo sabíamos todos. Ahí está el mensaje, ¿cierto? ¿Quién entregará el mensaje? Aquí. ¿Quién está dispuesto a agarrar, levantar la mano y decir yo voy? No me importa quedarme sin nada, no me importa dejar atrás a mi familia, no me importa vivir pobremente, no me importa que me agredan, no me importa ir a un país donde se persiga y se asesina a los cristianos. Yo voy. Pero primero tienes que pasar por un proceso para obedecer, créanme. Tenemos el privilegio de conocer y apoyar misioneros en diferentes lugares. ¿Creen que nada más dijeron yo voy y ya? No. Tuvieron que pasar por un proceso. Y hermanos, si a nosotros nos cuesta obedecer cosas pequeñas, Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas para que después con toda la dignidad, como el profeta Isaías después de que le limpiaron los labios con un carbón encendido, que es la purificación, la representación de la purificación que Dios hace en la vida del redimido. Después de que Dios termine de trabajar contigo, entonces te va a poner ahí. Ganas, muchos tenemos, ¿sí o no? Ganas de ayudar, ganas de hacer, pero ¿qué tal ganas de obedecer? Ahí es donde pisamos un poquito chueco. Si bien es cierto, nuevamente, que cada creyente tiene la obligación de compartir el mensaje del Evangelio a quienes son llamados por Dios para llevar las buenas nuevas de salvación. Ya la pregunta en la que nos quedamos, ¿no? ¿Quién entregará el mensaje? Todos. Pero ¿y si se trata de un lugar fuera de nuestro alcance territorial? Algunos dicen, bueno, para eso tenemos el Internet. Sí, gracias a Dios, porque hoy día nunca había habido tantas iglesias en línea. Pero de todas maneras, la iglesia virtual no existe. La iglesia en línea es antibíblica. La
iglesia se tiene que reunir. Lo mismo el mensaje de la salvación. Sí, se puede definitivamente predicar en línea. Ahorita lo estoy haciendo. Pero no es lo indicado por el Señor. Alguien tiene que ir. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Ahí es donde entran los misioneros. Todos tenemos la obligación de predicar el Evangelio, ¿cierto? Pero también hay quienes son llamados a ir a otro lugar. Ahí es donde entran los misioneros. Labor noble, labor esforzada, labor sufrida. Y no le estoy echando flores a Marco. Conozco más de un misionero. Es una labor que requiere esfuerzo, que requiere obediencia. Vamos por favor, porque esto es la introducción. No, no es cierto. Acompáñenme, por favor, a Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Ay, perdón, me equivoqué de página. Sí dije Romanos 10, 13 al 15, ¿verdad? Ok, así. Cortando la idea del versículo anterior, el versículo 12, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí Pablo hace una serie de preguntas retóricas. Es una pregunta retórica, una pregunta que no requiere respuesta. La respuesta es obvia. Como decimos en buen mexicano, hasta la pregunta ofende. Y empezamos ahí en el versículo 13. Vemos la necesidad expuesta. Como les digo, se corta un poquito la idea con respecto al versículo 12. Pero el punto es, la salvación está para quienes invocan a Dios. Y no se trata de, oh Señor, te invoco y hacer algo. No, se trata de hablar con Él, arrepentirte y despedirle perdón por todas las cosas malas que hayas hecho y decir, creo que el Señor Jesucristo murió por mí para el perdón de mis pecados, derramó la sangre, creo que resucitó al tercer día, como fue enseñado. ¿Por qué? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que se arrepienta y ponga su fe en Jesucristo será salvo. Allí está expuesta la necesidad de invocar el nombre del Señor. Pero no hay quien quiera hacerlo, ¿sabían? Fuera de la iglesia no hay quien quiera hacerlo. No hay nadie que quiera hablar del Evangelio aparte de los redimidos. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? La lista de preguntas que sigue nos muestra que se requieren voluntarios con honor, voluntarios que obedezcan a su rey. Y quiero utilizar otra figura de la cultura que admiro mucho, la japonesa, no sus deidades, su politeísmo y su estricta filosofía de que no vales si no trabajas, pero cuando existía en la era de los, vamos a decir, de los reyes japoneses, tenían una corte, una suerte de guerreros que estaban a su servicio, que eran los samuráis. Y ya fuera el daimyo o el daimyo, dependiendo de la categoría de su señor. Estos hombres no se pertenecían. Fueran casados y con hijos, no se pertenecían. Su lealtad estaba en su daimyo o en su daimyo. Y cuando éste moría, cambiaban de posición. Cuando su señor moría, cambiaban de posición. Y se les denominaba ronin. Y eran hombres sin un señor. Por lo tanto, sin un propósito. ¿Y qué tenían que terminar? En una muerte con honor. Era lo último que les quedaba. Eran desterrados. Estos hombres obedecían ciegamente
las órdenes de su Señor. Hermanos, nosotros somos siervos, del griego doulos, esclavos del Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces no le hemos dicho no al creador del universo, al sustentador de todo, al redentor por su muerte y resurrección? Le decimos no. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos? Reflexionemos, a mí me ha pasado. Mientras preparaba este mensaje, de repente lágrimas escurrieron por mis mejillas porque dije, soy decepcionante. Doy pena como esclavo del Señor. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El ser humano sin fe en Cristo está perdido. Si tú, mi familiar, mamá, Carlos, mi suegra, si están viendo esto, el ser humano sin Cristo está perdido, no hay más. Tienen que poner su fe en Jesucristo. Y no está perdido el ser humano por las obras malas que hace, sino por no creer en aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día, demostrando con esto que la paga del pecado, que es la muerte, ha sido cubierta. Si tú estás aquí, tú eres hijo de Dios, dale gracias a Dios porque con la muerte del Hijo de Dios fue pagado tu pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí o no? ¡Wow! ¡Qué entusiasmo! No, yo sé que no soy de los de amén. Pero... Continúa la lista de preguntas ahí en el Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo podemos pedirle a alguien que crea en Cristo, decirle, no, pues es que tienes que obedecer a Dios? Te voy a decir, ¿sí tú? ¿Y? Algo así como Moisés, cuando Dios le dijo, ve y sácalos. Y pues me van a preguntar de parte de quién. Yo soy, le contesta. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermanos, cuando prediquemos el Evangelio, prediquemos lo que dice la Escritura. Sí, nuestro testimonio está bien. Sí, pero prediquemos la Escritura. No nos esforcemos en alterar. Charles Spurgeon escribió al respecto de este versículo diciendo, no te esfuerces en cambiar el mensaje perfecto. En otras palabras, no lo arruines. No te esfuerces en cambiar el mensaje perfecto. Si está en la Biblia es perfecto porque es palabra de Dios. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Predícales. Háblales de Cristo. Pero ¿cómo tienes que estar? Ya tienes que haber pasado por tu preparación. Tienes que ser obediente al Señor. Y no se trata de, ay, no soy obediente, entonces no voy a predicar. No, se trata de, no soy obediente, pero por la gracia de Dios, así como Isaías, me van a limpiar. Y vámonos, lo que sigue, confiesa tu pecado y lo que sigue. Cambia lo que sigue. Sigue la siguiente pregunta. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Quién puede predicar a los demás? Volteen a su alrededor. Volteen a su derecha, a su izquierda, atrás, adelante. Ahí está el que puede predicar, pero cuando vayas al baño o a tu tocador, mírate en un espejo y ahí está quien puede predicar. Ahí está. ¿Quién puede predicar? Voltea, ve el espejo. Todos y cada uno de los aquí presentes debemos obedecer y compartir lo que Cristo ha hecho para el perdón del pecado, no otros. No hay reemplazos, no hay obras. Tienes que predicar Cristo muerto y resucitado, que es el único medio de salvación. Pero llega un momento en que el alcance de la mayoría se puede ver limitado, ¿no? Llega un momento en el que yo ya no paso de cierto estado o ya no puedo ir, pero ocurre algo.
Dice, vamos a la siguiente pregunta, Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como congregación, no solo tenemos la obligación de compartir el Evangelio con aquellos que tenemos a nuestro alrededor, sino también con aquellos que están muy lejos de nosotros. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? ¿Cómo podemos enviar? Bueno, pues de aquí yo no sé si Dios nos va a conceder un día enviar un misionero. Dios nos bendiga con eso. ¿Saben que esta iglesia está enviando? Mensualmente contribuimos como iglesia al sustento de misioneros. La familia Pantoja, Luis y Andrea, Lía, David Gómez, Malinali. Eso es enviar. Para eso también se ofrenda. Oye, pero yo no ofrendo, yo no les mando. Ora por ellos. Sopórtalos en oración. Digo la oración en segundo lugar, no porque tenga segundo lugar en importancia, sino porque quiero hacer énfasis. El dinero va y viene, el dinero Dios lo pone, pero la oración es el privilegio y la herramienta que tenemos para soportar a nuestros hermanos que están en las misiones día y noche. Y saben una cosa, meto aquí a Mark y a Angélica. Está aquí, está sirviendo, tiene muchos años aquí en la Iglesia Bíblica de Pachuca, tiene 25 años en México, pero no es su país. Y está cumpliendo con la misión que Dios le dio a Mark, soportado por su costilla, por su ayuda idónea. Y a lo mejor siempre está sonriendo, pero él está cumpliendo con esa misión. ¿Creen que no tiene él también luchas por su nación, por su familia, por el amor a sus padres? Está obedeciendo el mandato también. Entonces, oren por Mark, sopórtenlo en oración. Tiene necesidades, los dos, espirituales, físicas, de salud. ¿Oras por ellos? ¿Oras por Luis, Andrea y Lía? ¿Oras por Alejandro, Liz y sus niños cuyos nombres ahorita ya se me fueron? ¿Por David Gómez? Ellos también están cumpliendo la misión. No están afuera del país. ¿Y? Están cumpliendo la misión. Y nosotros, hermanos, como congregación tenemos ese privilegio de cumplir con el mandato del Señor también, soportando a los misioneros, orando por ellos. Y obviamente la ofrenda general de la iglesia se canaliza también para ellos. Y si tú quieres ofrendar aparte, adelante, nadie va a decir que no. Pero ora, obedece primero. Y no se trata, no, voy a regresar al orden de la obediencia, no se trata de obedecer a tu estilo. No se trata de obedecer en lo que quieres y en lo que quieres no. Se trata de que cuando el Señor dice, ¿quién va? ¿Quién me va a obedecer ciegamente? Digas yo, no sé para qué, pero yo, porque tú eres mi Dios. No lo cantamos, eres el Dios que adoramos. Todopoderoso. ¿Y qué? ¿Y qué? Soberano. ¿Es soberano? Sí, sí es soberano. ¿Lo tratas como a soberano? ¿Lo trato yo como a soberano? Ahí es donde les digo, hermanos, repruebo. Estoy muy lejos de llegar a una obediencia tan férrea como la del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Obedecer, obedecer, obedecer. Lee los 4 evangelios y si encuentras un punto donde el Señor Jesucristo haya actuado para beneficio personal, me retiro casi. No hay.
Todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue obedecer, obedecer, obedecer. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Juan cierra el versículo de una manera majestuosa. Romanos 10, 15, nuevamente. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este pasaje cierra magistralmente Pablo citando precisamente a Isaías. Isaías 52:7, que significa que el Evangelio es y será esperado con anticipación y alegría. Tú puedes llegar a una persona con una cara de malo, por así decirlo, y pensar, no, esa persona no va a escuchar el Evangelio. Y se lo predicas y el Espíritu Santo quiebra su corazón. Es que está borracho, no le prediques. Ahí es donde lo necesita. Pero tenemos que obedecer, hermanos. Tenemos que obedecer. El Evangelio está siendo esperado con anticipación y alegría. Hay quienes lo están predicando aquí, levanten la mano. ¿Quién está predicando el Evangelio? Bueno, vamos, que sean más manos. ¿Está mal no predicar el Evangelio? Sí. Sí. Pide perdón. Y lo que sigue, obedece al Señor. Abandona todo lo que sea tuyo por obedecer a tu Señor. Levanta la mano y di, yo, no sé para qué, pero yo Dios, yo te quiero obedecer, sin importar el costo. Hace 25 años o un poco más levantó la mano, ¿no? Dijiste yo, heme aquí, envíame a mí, que tu servicio siga siendo fiel y siga siendo firme, Mark, junto con Angélica, que su servicio sea para el Señor siempre. Tiempos habrá para que sigan trabajando, tiempos habrá para que sea difícil, tiempos habrá para que sea duro. 25 años de fiel servicio al Señor se dice fácil, pero no dije perfecto. Con su ayuda idónea, es un poco más sencilla la carga, pero damos gracias a Dios por la vida de Mark. Mañana, 17 de enero, cumple 25 años nuevamente de trabajar para el Señor y para cada uno de nosotros. Porque también ha trabajado para nosotros, ¿sí o no? Les voy a dar un testimonio que yo le digo a Moni. En la camioneta azul se nota el servicio de Mark. Está toda rayada. Por dentro tiene cosas de que ya la usaron para mudanza, para esto, para aquello, para lo otro. No es flor para ellos. Estoy tratando de glorificar a Dios en su labor de los dos. ¿Cuántos no hemos dispuesto de sus cosas, de su tiempo, de su comida? Porque para ellos el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y así debe de ser, Mark. Así te tienes que conservar. Le doy gracias a Dios por ahora, como digo, ser tu compañero en armas. Desde que tuve el gusto de conocerte, hoy es un honor servir a tu lado. Que Dios nos siga sosteniendo, pero a ustedes. Un agradecimiento a Dios por tu vida, Marco. Un agradecimiento a Dios por tu vida, Angélica. No llevan el mismo tiempo sirviendo de misioneros, pero es su esposa. Y sin ella él no estaría completo. Tal vez no tengas el llamado de ir a otro país. Pero sí puedes hacer mucho para apoyar a aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Mi pregunta, ¿quién más va a cumplir con honor el mandato del Señor? ¿Quién dice yo? Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque con ella nos muestras lo cortos que nos quedamos. Gracias, Padre, porque el ejemplo es el Señor Jesucristo. Aún los santos hombres que escogiste para ser tus apóstoles no dieron una al principio y se equivocaron una y otra vez, porque debemos reconocer que para obedecerte necesitamos de tu Santo Espíritu. Señor, te doy gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por mi vida, Señor. Te ruego
que tú nos pongas en nuestra mente el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Que tú pongas en nosotros la convicción de decir, yo te voy a obedecer. ¿Y cómo no obedecer al que murió por nosotros? Pero no lo hacemos, Padre. Danos fuerza para hacerlo, Señor. Perdona nuestra falta de confianza en tu soberanía. Perdona nuestro pecado. Y simbólicamente, límpianos con ese carbón encendido que es el perdón de pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Padre. Gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por la salvación. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias y quiero pedirle a Mark que pase. ¿Puedes pasar, por favor? Camina, Angie. Nuevamente, le doy muchas gracias a Dios por la computadora Gateway 2000. Era la computadora que traía cuando llegó a México. Un monstruo de computadora en aquel entonces. Ahorita una USB tiene más capacidad que la computadora. Gracias a Dios por tu vida también, Angélica, porque Dios los ha unido para que trabajen juntos para Él. Tienes 25 años, pero te han echado la mano durante 17. Sí, 17 de casados. Has recibido ayuda durante 17, entonces la mayor parte del tiempo has recibido muchísima ayuda de parte de tu costilla. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, pues les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar por... Que decía que escuchando el sermón y en 1988 sentía el llamado de Dios para hacer algo en el ministerio de tiempo completo, pero no obedecía en ese momento. Luchaba. Entonces, 1 año y medio ya me rinde. Me rendí. Me rendí. Y yo estaba como, Dios, ya, lo que tú quieres hacer. Y después de esto, cuando empezó a quedar en su lugar todo, fui a una escuela en Chicago para aprender de la Biblia. Regresé 1 año y medio nada más para levantar fondos y fui a Costa Rica 1 año y después vine aquí y donde conocían a Gerardo. Como dije, yo no, aparte de no poder hablar español, tenía una computadora nueva de, como digo, un monstruo que no sabía nada de usarlo. Entonces Gerardo fue ahí para ayudarme, me ayudó con mis sermones, en el principio con mi español, ya estuvimos ahí varias veces como 5 o 6 de la mañana, terminando, pero doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por, después de 5 años conocí a Angélica y, y después de como 2 años ya nos casamos y después ya cuando vino Gerardo ahí, aquí a la iglesia ya de los 25 años, tenemos 14 aquí. Y cuando él vino y él también obedeció a Dios para ser pastor. Primero diácono y ya pastor. Doy gracias a Dios por ese tiempo que conocí hace 25 años y ya estamos aquí juntos otra vez. Entonces doy gracias a Dios por todo esto. Gracias a Dios por sus vidas. Pues vamos a orar, ¿les parece? Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te doy, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Padre, por la vida de Mark. Señor, gracias porque tú trabajaste con él. Es cierto, no dijo que sí al principio. Y nuevamente todos tenemos que pasar por ese camino para obedecerte, Señor.
Gracias, Padre, por su vida. Gracias porque tú lo has usado para bendición de no sé cuánta gente, Señor, pero mucha gente ha sido bendecida por el trabajo que tú has hecho a través de Mark para las vidas de muchas familias, muchos individuos, Señor. Gracias por su labor. Gracias también por la labor de Angélica, Señor. Gracias porque es su esposa. Gracias porque es su ayuda idónea. Y, Señor, bendícelos. Síguelos bendiciendo, Señor, porque ellos también son de bendición para nosotros. Padre, son 25 años y, Señor, no sé cuánto tiempo más tú dispones antes de tu venida o cuando quieras retirarlo, Señor, para que siga trabajando para ti, pero lo encomiendo en tus manos para que siga sirviéndote comprometido, con honor, obedeciendo a tu mandato siempre, confiando en tu soberanía, Señor. Gracias por su vida, gracias por todos aquellos que también pues han sacrificado como su familia al tenerlo lejos, Señor. Bendícelos, Padre, te lo ruego. Los encomiendo en tus manos a los dos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y siempre va a ser un honor. Gracias, siempre. Ahora sí.